¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, comenzamos la aventura desde el complejo modernista más grande del mundo. Vamos a visitar el Hospital de São Paulo. En realidad, originalmente, este hospital en realidad era un conjunto de hospitales, se estiman que eran 6 edificios, se llamaba Hospital de la Santa Creu o de la Santa Cruz. Hacia fines del siglo XIX, el aumento demográfico y el avance científico hizo que el hospital quedara chico y desactualizado. Sería entonces cuando un banquero, Pau Gil, deja en su testamento una gran suma de dinero para donar al Hospital La Santa Creu. Y es así como se logran ampliar un montón de pabellones. Sería entonces que el proyecto le sería asignado al arquitecto Luis Domenech y Montaner, un fenómeno de la época en el modernismo catalán a la altura de Gaudí. Tiene, por ejemplo, también Casa Leo Morera, tiene el Palacio de la Música. Este proyecto fue llevado a cabo entre 1902 y 1930, aunque Luis Domenech y Montaner llegaría a hacerlo hasta 1923, después lo continuaría su hijo hasta finalizarlo. En 1912 se terminarían de construir los pabellones, pero no fue hasta 1916 que llegaron los primeros pacientes. Y acá a nuestras espaldas se encuentra el Hospital de Santa Creu. Eso era el Hospital de Santa Creu y todo lo que se encuentra por delante ahí ya sería el Hospital de São Paulo. Pero hoy en día se conoce más al hospital como Hospital de São Paulo que como Hospital de Santa Creu. Además, es el complejo modernista más grande del mundo y en el 97 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. En el 2009 cesa su actividad como hospital y se trasladan todos los pacientes y el personal al nuevo recinto que es el nuevo Hospital de Barcelona. Porque acá tienen un quirófano, una sala de cirugías, sí, así con todo, con ventanales. A cielo abierto, listo para los espectadores, para ver la operación. Una locura, sí. Te tomas un cafecito y veías un trasplante de corazón. Tranqui. Dicho sea de paso, acá se hizo el primer trasplante de corazón exitoso en toda España y también el de médula ósea. Está muy bien organizado porque el hospital, todos los pabellones estaban conectados por una red subterránea de túneles, la verdad muy loco. Por acá se llevan a los pacientes también para no exponerlos al invierno, al calor. Tal cual, y está bueno también cómo hacen como con hologramas, proyectores, una idea de cómo se manejaba en ese entonces y veían los pacientes, los enfermeros, el personal.
Ahora sí, ya nos encontramos en la obra magna de Antoni Gaudí, la Sagrada Familia. Se empezó a construir en 1882, pero le sería cedido a Gaudí un año más tarde, en 1883. La idea original era que sea un estilo gótico, pero después con el tiempo él fue poniendo su impronta y pudo plasmar ese modernismo. El templo cuenta con 3 fachadas: la fachada del Nacimiento, la fachada de la Pasión y la fachada de la Gloria, que esa será la entrada principal al templo expiatorio una vez finalizada la obra. Se proyecta la finalización de la obra para el 2026, año centenario de la muerte de Gaudí. Gaudí llegaría a construir solamente la fachada del Nacimiento, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, así como también la cripta. Con lo primero que nos encontramos es con la fachada del Nacimiento, que se dice que es como una Biblia abierta porque muestra todo el nacimiento de Jesús. Distintas imágenes, distintas vivencias de Cristo durante toda su vida, más que nada durante el nacimiento. Se puede ver el pesebre de Jesús, la estrella de Belén. Y por encima de la estrella de Belén, más arriba de la coronación de la Virgen, se encuentra el árbol de la vida. Por otro lado, también se puede ver a Jesús trabajando con su padre José como carpintero. La matanza de los inocentes, también se pueden ver a los Reyes Magos recibiendo al recién nacido. Para el proyecto se estiman construir 18 torres, 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, 1 para Cristo y 1 para María, que la de María fue finalizada recientemente el año pasado, en noviembre del 2021. Se dice que de día la alumbra el sol y de noche la prenden, así brilla como una estrella más. Si se fijan bien, en las torres hay como unas pequeñas hendijitas. Eso va a ser para la acústica cuando se coloquen las campanas. Y ahora, es muy loco como pensaba Gaudí, todo relacionado con la naturaleza, porque en la fachada del Nacimiento se encuentra apuntando hacia el este, donde nace el sol, y la fachada de la Pasión hacia el oeste, donde se pone el sol. La verdad que un fenómeno todo pensado, nada estaba al azar. La basílica es un templo expiatorio. Eso quiere decir que se creó gracias a las donaciones y a los ingresos de las entradas de personas de todo el mundo. Es la segunda iglesia más visitada de toda Europa después del Vaticano. Con todo esto dicho, vamos a ingresar al templo para ver la magia de este lugar. La verdad que el interior está
descomunal, es impresionante. Si bien toda la basílica es increíble, yo creo que el interior es una cosa de otro planeta, digamos. Gaudí intentó emular una especie de bosque. Hizo que las columnas sean árboles con ramas. Se pueden ver las copas y cómo la luz atraviesa esas copas. Y también se puede ver el toque de los colores de los vitrales, donde por el este en la mañana tiene todos los colores azules en tonos fríos y del lado del atardecer en los cálidos. Es hermoso y el efecto luminoso es alucinante. Y un fenómeno que se da pura y exclusivamente, por eso siempre recomendamos a la gente venir días soleados, Sí. Porque esto por ahí no se puede apreciar un día nublado, un día de lluvia, y es para mí de lo más increíble que logró Gaudí. Gaudí se encuentra descansando en la cripta de la Sagrada Familia, pero bueno, se puede acceder a la cripta a partir de las 7 de la tarde. Sí, igualmente desde el interior uno puede ver por unos ventanales que hizo la cripta. Hizo esos ventanales justamente para iluminar la cripta porque bueno, en aquel entonces no había electricidad. En las 4 columnas principales también se puede ver a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En las dos fachadas les dedicó una escultura tanto a José como a María. Para finalizar el recorrido por este increíble templo, nos encontramos en la fachada de la Pasión. Esta fachada muestra el Calvario de Jesús. Se puede ver, por ejemplo, a Jesús llevando la cruz, la última cena. La negación de Pedro, sí, se ve a Pedro con 3 mujeres y un gallo. Las 3 mujeres representan las 3 negaciones antes del amanecer por el gallo. El beso de Judas. Junto al beso de Judas se encuentra un cuadrado que no importa en qué dirección se sumen sus números, el resultado es 33, la edad que tenía Cristo al morir. A Poncio Pilato dubitativo, sin saber qué hacer con el Mesías. En el centro podemos ver a Verónica, que tiene en su manto la cara de Jesús de cuando le limpiaba el sudor. Por encima se encuentra la crucifixión y también podemos ver la resurrección de Cristo. Y arriba de todo se encuentra el Mesías descansando en los cielos. En este mismo sector podemos ver 2 homenajes que le hizo el arquitecto a Gaudí. Uno con los cascos de los soldados, que son igual a las chimeneas de la Casa Milá. Y a la izquierda de Verónica hay un personaje con la cara del mismo Antonio Gaudí. Atropellado por un tranvía mientras se dirigía a la Sagrada Familia, por su aspecto fue confundido con un vagabundo
y trasladado al Hospital de la Santa Cruz. El 10 de junio de 1926 dejaría este mundo. Pero vivirá para siempre a través de su legado. La verdad que la basílica está espectacular, sin exagerar, de mis templos preferidos, y vale muchísimo la pena entrar. Nosotros pagamos 26 euros la entrada, se pueden subir a las torres también, creo que está 36, pero bueno, les dejamos acá la página oficial por si quieren ir a visitarla. Lo que sí tengan especial cuidado y fíjense bien que sea esa, porque hay muchas estafas, páginas alternativas y te quedas sin entrar y con menos plata. Sí, adentro vimos varias gente que, bueno, Le pasó. Bueno, la idea era terminar desde las alturas, como es habitual, pero el lugar donde íbamos a ir había un evento, así que no se puede, pero le dejamos la data por si ustedes quieren hacerlo. La verdad que tiene unas terrazas más que únicas, con unas vistas espectaculares a la Sagrada Familia. Sí, nada mejor que ver un lindo atardecer con esas vistas. El hotel se llama Rosellón. Así que bueno, hasta acá llega el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura.